Bienvenidos a una nueva edición del Observador. El título del programa del día de hoy es El fin del proceso de formalización minera integral. Y esto a propósito de la renuncia del director general de formalización minera, Máximo Gallo Quintana. La renuncia de un funcionario no debería significar el fin del proceso, pero es un símbolo de todo lo que está saliendo mal, no solamente en este proceso de formalización, sino también en la gestión pública. Y por qué no decirlo también de los representantes sociales que han intentado representar, vale la redundancia, a un sector muy complejo, poco homogéneo y también conflictivo. Bien, este programa tendrá dos bloques. El primer bloque va a hablar sobre por qué nosotros fundamentamos que esto es un fin anticipado de un proceso que culmina el 31 de diciembre de 2025, desde nuestro punto de vista, y acabó. Y en un segundo bloque vamos a hacer algunas recomendaciones a los mineros en proceso de formalización sobre lo que deben hacer ante esta coyuntura. El fin del proceso de formalización minera integral no tiene que ver, como decía en la introducción, con la salida de un determinado funcionario, un ministro, un viceministro o un director en este caso. Pero en esta situación sí expresa el fin de un proceso. Lo explico un poco más. Máximo Gallo había sido el director de formación minera cuando se inicia todo este proceso en el año 2017. Termina su gestión en 2018, se retira del ministerio y se avanzó con cifras realmente importantes en ese lapso. 5.000 mineros aproximadamente se formalizaron. Fue quien inició el proceso, pero además con una nueva metodología y realmente pisando el campo, como se puede decir, pisando barro. Estuvo en todas las bases mineras. Debo mencionar también que yo fui parte de ese primer equipo, estuve también acompañando al director en alguna de sus visitas. No éramos un equipo que estaba detrás de un escritorio, sino que estábamos comprometidos con conocer la realidad de las bases mineras, conocerlas directamente, conversar con ellos en campo, y además también una metodología que recibía a los mineros, que implicaba recibir a los mineros todas las semanas, a las bases mineras. Se abrió el diálogo. El ministerio se democratizó completamente y las bases empezaron a participar en reuniones periódicas para discutir el camino de la formalización, aun cuando las normas recién estaban, como se podría decir, inauguradas. Era auspicioso y simbólico que Máximo Gallo regresara a la Dirección General de Formalización Minera cuando el proceso estaba culminando. ¿Qué había sucedido después que en la primera etapa él saliera de la Dirección General de Formación Minera? Cifras un poco alentadoras, una serie de problemas que también estaban asociadas, como ya hemos dicho aquí, a la gestión de los gobiernos regionales, que mostraron una total incapacidad para la tarea que se le había encomendado. Pero también lo cierto es que, y lo dijimos además cuando tuvimos el primer programa de este espacio, que el ministerio iba a tener muchas dificultades y que el propio Máximo Gallo, a pesar de sus competencias y de su estilo de trabajo, iba a tener problemas para tener algún resultado auspicioso en este último año de formalización. Porque además el ministerio iba a concentrar todas las funciones de los gobiernos regionales en su propio aparato de gestión. Bueno, ha sucedido que el problema era mucho mayor de lo que se pensaba, que la estructura del Ministerio de Energía y Minas no ha funcionado. Lo hemos dicho en el programa pasado. En el programa pasado hemos sostenido que la institucionalidad del BINEM está quebrada y que en estas circunstancias no se va a poder avanzar absolutamente nada. Entonces, con la salida de este director, que era, digamos, la persona que más conocía el proceso porque le había dado inicio y le estaba dando término, que conocía las bases mineras porque las había pisado, había estado en reuniones permanentes con los gremios además, conocía a todos los dirigentes, sabía qué es lo que se podía hacer y qué no se podía hacer, en qué se podía comprometer y en qué no. Cuando sale este director, entonces, lo único que queda es buscar su sustituto, por ahora el director general de Asuntos Ambientales del MINEM, pero que sin embargo no tiene la misma experiencia en el tema, que va a tener que acomodarse a este último tramo o a este último trimestre, en un contexto en el que, y hemos dicho también en el programa pasado, no hay recursos de reconsideración aprobados
no existe una cantidad relevante de instrumentos ambientales aprobados, no hay una cifra de formalizados auspiciosa, entonces realmente podemos decir que el proceso de formalización va a acabar en diciembre o podemos decir que ya acabó. Nuestra situación concreta es que sin instrumentos de gestión ambiental aprobados y GAFOMS aprobados, sin recursos de reconsideración aprobados o respondidos para que los mineros, los miles de mineros que quedaron fuera del proceso de formalización después de julio, puedan por lo menos saber si van a continuar o no, y por lo tanto tener una cifra real de formalizados a fin de año. Entonces, si es que eso no existe, ¿qué se podría hacer? Y no estamos hablando además de los contratos de explotación que el Ministerio tampoco ha mediado, porque es parte también de su responsabilidad mediar entre el titular minero y el minero en proceso de formalización. Entonces, tampoco tenemos eso, no tenemos un estatus de los acuerdos, salvo algunas noticias que han salido ahí de empresas como Pan American Silver, que son experiencias positivas, pero que finalmente no son representativas de todo el universo de lo que se tiene que trabajar. En conclusión, a un trimestre, sin data, sin resultados y sin perspectivas, podemos decir que el proceso de formalización minera ha concluido. Es lamentable que el director, que además inició este proceso, haya terminado antes de tiempo, pero quizás vamos a hablar un poco en términos personales, quizás sea justo. Que sea justo porque no sería merecido que un fracaso de este tipo, que se debe sobre todo a problemas institucionales, se cargue en los hombros de un funcionario público que ha sido competente en su momento y que creo que no ha tenido ya mayor capacidad institucional, y podemos remarcar el término, de poder trabajar en circunstancias tan difíciles como esta. Lamentablemente, lo único que queda es que se adopten algunas medidas desde el sector minero, es decir, desde los mineros en proceso de formalización, los mineros artesanales y pequeños mineros van a tener que cumplir con algunas tareas para poder resguardar su actividad y poder caminar hacia el futuro. Eso lo tocaremos en el segundo bloque. Recomendaciones desde este humilde programa a los mineros en proceso de formalización en todo el país. ¿Qué hacer ante un proceso de formalización que ya ha concluido? Que en la práctica ya tiene muy poco que dar. En primer lugar, a pesar de todo, culminar con lo que se ha iniciado. Avanzar, vamos a ponerlo así. Avanzar lo que se pueda. Si estoy en medio de un trámite, culminarlo. Si estoy por cerrar un contrato de explotación, lo cerramos. Si mi instrumento ambiental ya ha estado, digamos, durmiendo mucho tiempo en la carpeta del funcionario público, acelerarlo. Si tengo algún trámite de explosivos que ya he realizado, vamos a cerrarlo. Cerremos las cosas. Hay que cerrarlas. ¿Por qué? Porque ante su incapacidad e incompetencia, el aparato estatal, los funcionarios que se quedan, sobre todo estos funcionarios que están atornillados en sus lugares, que no son como los funcionarios que lamentablemente a veces salen de manera injusta, sino son funcionarios que son unos burócratas ya digamos, de carrera, ¿no?, en el peor sentido de la palabra, no van a avanzar absolutamente nada. Entonces, nosotros forcemos a avanzar. Eso lleva como segundo punto o como segunda tarea defenderse. Mejoremos nuestras defensas. Hay que defenderse legalmente bien. ¿Por qué? Porque muchas veces los mineros no saben defenderse legalmente o son materia de personas inescrupulosas que lamentablemente dejan sus derechos en el aire. Malos abogados, malos técnicos, malos ingenieros que a veces han asumido la defensa o la asesoría de algunos mineros y los han dejado en el aire, no han hecho absolutamente nada, no han movido ni un solo papel. Entonces, eso a veces ha complotado también para que el minero pueda avanzar y estar en mejor situación. Pero también la defensa tiene que ver con algo que todavía no se ve. Hay una serie de acciones legales que los mineros también pueden emprender para defenderse colectivamente, sobre todo, grupalmente. Estas normas pueden ser impugnadas en algún momento, si es que el proceso de formalización llega a un punto en el que la incompetencia del Estado es manifiesta y abiertamente boicotea un proceso de formalización. Es difícil a veces defender, como se dice, lo indefendible.
Ya lo hemos dicho aquí. Un minero que nunca tuvo la intención de formalizarse no puede, pues, pedir que el proceso de formalización lo proteja. Pero los mineros que sí han avanzado tienen todo el derecho a no solamente presentar recursos impugnatorios, tienen el derecho a judicializar todo el proceso. Y ahí estaremos también nosotros, quienes estamos también atados a este sector por distintos motivos, sobre todo porque creemos además que esta actividad es fundamental para el desarrollo del país y para las futuras generaciones, estaremos apoyando. Pero deben saber defenderse. Entonces lo que toca ahora también es la defensa. Y en tercer lugar, y quizás la tarea más importante del momento, es la representación. Lamentablemente los mineros en proceso de formalización han estado mal representados por gremios que han sido muy funcionales a la ilegalidad, que han boicoteado cualquier tipo de avance porque la ilegalidad también es un buen negocio. Y yo digo abiertamente aquí también que la ilegalidad ha alimentado las billeteras y las arcas corruptas de funcionarios públicos, incluyendo fuerzas del orden en todo el país. Por eso es un negocio. Por eso mucha gente no quiere alimentar el proceso de formalización, sino que quiere alimentar la ilegalidad. Entonces, un buen espacio de representación, un buen gremio, puede tener claro cuál va a ser el nuevo proceso de formalización que se debería iniciar, qué cosas se va a plantear, que sea atractivo, que no se condene ante la sociedad en su conjunto, que no se ponga en contra de todos los medios de comunicación para satanizar a la actividad minera artesanal y a pequeña escala. Hay que ser inteligentes para eso también. Pero si se plantean cosas irrealizables, como por ejemplo ha planteado Confemín, pues por supuesto, se plantean solamente cosas para patear el tablero y para mantener la ilegalidad, entonces efectivamente se pone encima a toda la jauría mediática de sectores que no quieren que los mineros artesanales terminen formalizados y terminen prosperando. Eso también es cierto. Y también una buena representación sabe escoger los vehículos políticos adecuados. Y sabe también que es importante la participación política. Ahora, con tantos partidos políticos en el partidor, para las elecciones generales del 2026, los mineros deberían participar políticamente, deberían presentarse, debería haber una bancada minera en el próximo Parlamento. ¿Por qué no? Pero de los mejores representantes, de la gente que realmente quiere que la actividad termine siendo no solamente formalizada, sino promovida. Hay muchas tareas pendientes que no se han planteado en todos estos años. Son muchos años en este proceso de formalización, estamos hablando de 2017. ¿Cuál ha sido el desempeño? Los mineros deben pensar bien de sus gremios o de sus representaciones o quienes dicen representarlos. En esta última mesa técnica, en las movilizaciones que han existido, en las continuas postergaciones sin ningún sustento y sin ninguna apuesta por el futuro. Solamente postergar y postergar para llegar a un desastre. Entonces es necesario que el minero sí se reorganice. Y se reorganice para defenderse, se reorganice para plantear ante el Estado las normas que deben regir su futuro, pero también para participar dentro del Estado. Tienen todo el derecho a participar como representantes ahora en el Congreso, sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Y todo el derecho a preparar una legislación que es vital para todo el país y que es importante para el futuro del Perú. Entonces son 3 tareas pendientes que humildemente de este programa le planteamos a los mineros que emprendan en el más breve plazo. El proceso, volvemos a cerrar con esta idea, insistir en esta idea y cerrar también el programa con esta idea, el proceso ha concluido.